capítulo 1, versículo 5. Llamamiento a misión de Jeremías, hijo del sacerdote Hilcías, en los días del rey Josías. Versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profecía a las naciones. Acá vemos que Dios conoce a todos los seres humanos, aún antes de que hayamos nacido. Eso habla de la omnisciencia de Dios. Esto no significa que antes de nacer Jeremías era salvo, porque la salvación también es una decisión personal, porque Dios no nos impone ser salvos solamente por el hecho de que Él quiere que seamos salvos. Dios no impone la salvación a las personas, ya que su voluntad es que cada una de las personas elija recibir o rechazar a Jesucristo como su Señor y como su Salvador personal. Veamos esto en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Libro de Romanos, capítulo 2, versículos 4 y 5. Versículo 4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí podemos ver que dice que Dios nos quiere guiar por medio de su bondad, de su paciencia y de su longanimidad. Es decir, por medio de su amor y su misericordia, al arrepentimiento. Esto indica claramente que Dios nos da libre albedrío para poder arrepentirnos voluntariamente de nuestros pecados, pero los que rechazan la bondad y la misericordia de Dios y la ignoran y no entienden la Biblia recibirán la condenación, ya que sus pecados no pueden ser perdonados si no hay una verdadera fe y verdadero arrepentimiento. Y esa verdadera fe y verdadero arrepentimiento se logra solamente entendiendo lo que dice la Santa Biblia. Comparemos con Salmo capítulo 119, versículo 130. Dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Para entender la Biblia hay que predicarla, es decir, enseñarla. Las personas no pueden ser salvas si no entienden la Biblia, y al entender la Biblia se le llama hermenéutica, o doctrina. Por medio de la hermenéutica interpretamos la Biblia y conocemos su doctrina.
Y los que entienden la Biblia son los que tienen la sana doctrina. Muchos dicen que tienen la sana doctrina porque repiten lo que dice la Biblia, pero no la entienden. Por lo tanto, no tienen sana doctrina porque no entienden la Biblia. Veamos esto en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Aquí vamos a ver advertencia contra las falsas doctrinas. Capítulo 3, versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Acá podemos ver que la verdadera doctrina o la sana doctrina es una sola, y la doctrina que no está de acuerdo con esa sola y única doctrina es una doctrina falsa. Por eso Pablo mandó a Timoteo que prohibiesen enseñar diferente doctrina. Comparemos esto con el libro de 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. Versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí vemos que dice que tenemos que perseverar en la sana doctrina, porque haciendo esto nos podemos salvar y también los que nos escuchan hablar acerca de la sana doctrina, es decir, cuál es la fe verdadera para nuestra salvación. Ahora comentario capítulo 2, versículo 6. En versículo 6, en este capítulo, Jehová y la apostasía de Israel. Versículo 6 dice: y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Porque nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Vemos cómo los israelitas pronto se olvidaban de las obras de Dios cuando ya se veían seguros. Versículo 19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová Dios de los ejércitos. Vemos que solo estando en paz con Dios podemos alcanzar la tranquilidad y la felicidad. Por eso Dios nos ofrece su pacto de salvación y paz, para poder alcanzar y tener esa tranquilidad y felicidad que solo Dios nos puede prometer tener cuando entremos en su reino. Pero al contrario, las personas que rechazan a Dios nunca están tranquilas ni tienen verdadera felicidad, por eso no están conformes con nada. Versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti,
la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Acá vemos que no podemos limpiarnos a nosotros mismos de nuestros pecados con nada, es decir, con nada que nosotros podamos hacer. Por eso que la salvación es por fe y no por obras. Y también es por eso que la salvación solamente puede estar segura y puede solamente y depende solamente de lo que hizo Jesús en la cruz y no depende de lo que nosotros hagamos. Entender eso es entender la verdadera fe. Versículo 27 dice que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Acá podemos ver la insensatez de hacer esculturas para adorarlas o venerarlas.